Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy prepárense para una historia que los va a dejar con la boca abierta, porque vamos a sumergirnos en un momento realmente impactante. El título lo dice todo, no creerás su reacción. Kerem sorprendido por lo que dijo su pareja. Sí, como lo escuchan. Vamos a desgranar este suceso que ha generado muchísima intriga y, como siempre, queremos que sean parte de esta comunidad. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos encanta tenerlos con nosotros y su apoyo es lo que nos impulsa a crear contenido cada vez mejor. Prepárense porque la historia que vamos a contar hoy es digna de una telenovela, pero es totalmente real y sucedió en la vida de Kerem, un personaje que muchos de ustedes ya conocen y aprecian. Resulta que Kerem, conocido por su temperamento tranquilo y su aparente estabilidad en sus relaciones, se encontró en una situación que lo dejó completamente descolocado. Imaginen esto, una conversación cotidiana, quizás planeando algo para el fin de semana, o simplemente compartiendo el día, y de repente su pareja suelta algo que Kerem jamás, pero jamás esperó. Hablamos de una reacción que fue desde la incredulidad total hasta un momento de profunda reflexión. ¿Qué pudo haber dicho su pareja para provocar tal asombro? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y aquí es donde entramos nosotros a analizar, a desmenuzar cada detalle, a tratar de entender esa chispa que encendió la sorpresa en Kerem. Vamos a explorar las posibles razones, las implicaciones de sus palabras y sobre todo, cómo reaccionó Kerem ante esta inesperada revelación. No se trata solo de un momento de shock, se trata de entender las dinámicas de pareja, de cómo las palabras, a veces inocentes en su intención, pueden tener un impacto demoledor. ¿Fue algo dicho en broma que se tomó muy en serio? ¿Fue una confesión profunda y oculta que salió a la luz? ¿O quizás una opinión radicalmente diferente sobre algo que daban por sentado? Las posibilidades son infinitas y eso es lo que hace esta historia tan fascinante. Vamos a empezar por poner en contexto la relación de Kerem. Por lo que hemos podido observar y por lo que a menudo comparte en sus redes, su relación parecía ir sobre ruedas. Una pareja sólida, cómplices, compartiendo risas y proyectos. Por eso el giro que dio la historia es aún más sorprendente. Imaginen la escena, están ambos relajados, sin ninguna señal de alarma, y de la nada, ¡boom! La bomba explota. Kerem, acostumbrado a cierto tipo de interacción, se encuentra ante un panorama completamente nuevo, una perspectiva que nunca había considerado. La sorpresa no es solo por el contenido de las palabras, sino por quién las dice y en qué momento. Es como si de repente las gafas con las que veía el mundo cambiaran de color y todo adquiriera una tonalidad diferente. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué fue lo que dijo exactamente su pareja? Aquí, mis queridos amigos, es donde la cosa se pone interesante. Sin revelarles aún el detalle específico, les puedo decir que lo que se dijo implicaba un cambio radical de perspectiva. Algo que cuestionaba las bases de lo que Kerem creía entender sobre su pareja, o quizás sobre su relación, o incluso sobre sí mismo. Imaginen la sorpresa de un arquitecto que, después de años de construir un edificio sólido, se entera de que los cimientos están hechos de arena. Ese es el tipo de shock del que estamos hablando. Podemos imaginar escenarios. Quizás la pareja reveló un sueño o una ambición que Kerem consideraba imposible o poco realista. O tal vez hizo un comentario sobre el futuro, sobre un proyecto de vida, que implicaba un camino completamente distinto al que Kerem tenía en mente. Podría ser algo tan simple como, ¿sabes? Siempre he querido vivir en una isla remota y dedicarme a la escultura, cuando Kerem siempre había imaginado una vida en la ciudad, con una carrera tradicional. O algo más profundo como, me he dado cuenta de que en realidad, no estoy seguro de querer tener hijos, cuando Kerem siempre había asumido que esa era una meta compartida. Otra posibilidad es que la revelación fuera sobre algo que la pareja había estado ocultando, no por mala intención, sino quizás por miedo o por no saber cómo decirlo. Un sentimiento reprimido, una duda existencial, una verdad incómoda. Por ejemplo, nunca te lo he dicho, pero a veces siento que no somos tan compatibles como crees, y me da miedo decirlo. O he estado pensando mucho en nuestra dinámica, y creo que necesito un espacio propio, diferente al nuestro. La reacción de Kerem fue, como decíamos, de pura sorpresa. Al principio seguramente hubo un momento de silencio incómodo.
Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y Kerem procesando la información. Es posible que su primera reacción fuera de incredulidad. «Estás bromeando, ¿verdad?», podría haber preguntado. Luego, al darse cuenta de que no era una broma, vendría la confusión. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Desde cuándo piensas así?». Lo fascinante de esta historia es cómo se desarrolla la reacción de Kerem. No se trata solo de un instante de shock, sino de cómo esa sorpresa se transforma. ¿Se enfadó? ¿Se sintió herido? ¿O por el contrario, se sintió intrigado? ¿Empezó a hacer preguntas, a querer entender más? La forma en que Kerem maneje esta situación es lo que realmente nos enseña sobre él y sobre la fortaleza de su relación. Imaginemos que la pareja le dice algo como: «He estado pensando mucho últimamente y creo que lo que realmente quiero es dejar mi trabajo y dedicarme a viajar por el mundo sin rumbo fijo durante un par de años». Para Kerem, que es una persona que planifica cada detalle de su vida, esto podría ser una auténtica bomba. Su primera reacción sería, sin duda, de asombro. Se quedaría mirando a su pareja, con los ojos bien abiertos, quizás con la boca ligeramente abierta también, sin saber qué decir. Luego vendría la avalancha de preguntas: ¿pero cómo? ¿Y el dinero? ¿Y qué haré yo mientras tanto? ¿Y qué pasa con nuestros planes a largo plazo? Otra posibilidad sería algo más íntimo. Quizás su pareja, sintiéndose segura y confiada, decide compartir algo muy personal y que Kerem nunca imaginó. Por ejemplo, sabes, he estado lidiando con un miedo muy grande a la soledad desde que éramos niños, y por eso a veces reacciono de forma un poco posesiva, pero no es porque no confíe en ti, es mi propia batalla interna. Para Kerem, que quizás pensaba que su pareja era simplemente celosa o insegura, esta revelación cambia por completo la perspectiva. De repente ve a su pareja con otros ojos, con más compasión y entendimiento. El guión se centraría en recrear esa atmósfera de sorpresa. Podríamos usar música de suspense suave, efectos de sonido sutiles para enfatizar los momentos clave, y primeros planos de las expresiones faciales de Kerem para capturar toda la gama de emociones. La narración iría desgranando el contexto, la conversación, la reacción inicial y la evolución posterior de Kerem. Podríamos incluso dramatizar un poco la conversación, no para inventar, sino para ilustrar los posibles diálogos que llevaron a esa reacción. Imaginen a Kerem con una expresión de genuina confusión, mientras su pareja, quizás con un poco de nerviosismo pero también con determinación, suelta la frase que lo deja helado. La clave está en mantener el interés y la intriga. Queremos que los espectadores se pongan en el lugar de Kerem, que se pregunten qué dirían ellos en una situación similar. Y sobre todo queremos que la historia tenga un desenlace, una resolución, o al menos, un camino hacia la comprensión. Porque las relaciones no son perfectas y a veces, los momentos de mayor shock son los que nos obligan a crecer y a fortalecer los lazos. No se trata de juzgar a la pareja ni a Kerem. Se trata de entender las complejidades de la comunicación en pareja, de cómo las palabras pueden ser poderosas herramientas que construyen o que a veces desestabilizan temporalmente. Y la reacción de Kerem nos enseña mucho. ¿Fue una reacción de rechazo? ¿O de apertura? ¿Supo escuchar, comprender y buscar soluciones? Estas son las preguntas que nos invitan a reflexionar. Piensen en las veces que ustedes mismos han dicho algo que sorprendió a su pareja, o viceversa. Esos momentos, aunque puedan ser incómodos, son oportunidades de oro para conocerse mejor. Son momentos en los que las máscaras caen y se revela una parte más auténtica de uno mismo. Este vídeo, en esencia, es un viaje por las emociones, por las sorpresas de la vida en pareja. Es un recordatorio de que incluso en las relaciones más sólidas, siempre hay espacio para el descubrimiento, para el aprendizaje y para la evolución. La sorpresa de Kerem es solo la puerta de entrada a una historia más profunda sobre la comunicación, la comprensión y el amor. Ahora, para ir cerrando este fascinante episodio, hemos explorado la sorpresiva reacción de Kerem ante algo que dijo su pareja. Hemos analizado el contexto de su relación, hemos especulado sobre las posibles palabras que causaron tal impacto, y hemos intentado comprender las emociones y el proceso de reflexión de Kerem. Lo que queda claro es que este momento, lejos de ser un simple susto, ha sido una oportunidad para un crecimiento y una comprensión más profunda. Las relaciones, como la vida misma, están llenas de imprevistos, y es en cómo afrontamos esas sorpresas donde reside gran parte de su fuerza.
Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta historia. Espero de verdad que les haya parecido tan intrigante y reveladora como a nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Se han encontrado alguna vez en una situación similar? ¿Qué creen que pudo haber dicho la pareja de Kerem para provocar esa reacción? Dejen todos sus comentarios y reflexiones aquí abajo en la sección de comentarios. Su opinión es súper valiosa para nosotros. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, lleno de historias que nos hacen pensar y sentir, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan esta historia con sus amigos y familiares, porque nunca se sabe quién puede estar pasando por algo similar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.